Sagitario A, el monstruo que controla el centro de la Vía Láctea. Un coloso invisible que acecha a 26.000 años luz de distancia, en el corazón mismo de nuestra galaxia. Un abismo cósmico tan masivo que contiene la masa de 4 millones de soles comprimidos en un punto más pequeño que nuestro sistema solar. Un horizonte del cual ni siquiera la luz puede escapar. Mientras duermes esta noche, estrellas enteras están danzando alrededor de este monstruo a velocidades que desafían toda lógica humana. Algunas viajan al 2% de la velocidad de la luz, girando en órbitas que completan en apenas 16 años. Otras se acercan tanto al abismo que rozan el límite donde el espacio y el tiempo se rompen. Y aún hay misterios más profundos. Campos magnéticos retorcidos que canalizan materia en chorros que deberían extenderse por miles de años luz, pero que por alguna razón permanecen frustrados, contenidos. Erupciones de radiación que atraviesan el centro galáctico sin explicación aparente. Evidencias de un pasado violento cuando Sagitario A, asterisco, rugía con 1.000.000 de veces más energía que hoy. Y los ecos de ese rugido todavía rebotan en las nubes de gas a cientos de años luz de distancia, susurrándonos secretos de una era en que el corazón de nuestra galaxia brillaba como un faro cósmico. ¿Qué más esconde este leviatán gravitacional que hemos apenas comenzado a fotografiar? En Ciencia Nocturna nos adentramos en los confines más oscuros y fascinantes del universo. Si estos misterios te interesan, este es tu lugar. Suscríbete para no perderte ningún descubrimiento mientras exploramos juntos lo desconocido. No es solo un agujero negro, es el arquitecto silencioso que ha moldeado la estructura de toda nuestra galaxia durante miles de millones de años. Es el ancla gravitacional que mantiene unidas a cientos de miles de millones de estrellas en una danza cósmica. Es el destino final de innumerables estrellas que han caído en su abrazo mortal. Y es, quizás, la clave para entender cómo se formaron todas las galaxias del universo. Desde su descubrimiento, hace más de 50 años, hasta la primera fotografía histórica, capturada en 2022, Sagitario A, asterisco, ha revolucionado nuestra comprensión del cosmos. Pero cada respuesta que obtenemos genera 10 nuevas preguntas. Cada observación revela fenómenos que desafían nuestras teorías más sofisticadas. Cada medición nos acerca un paso más a comprender la naturaleza fundamental de la gravedad, el espacio y el tiempo. Esta noche, mientras la oscuridad envuelve tu habitación, te invito a un viaje hacia el corazón de las tinieblas galácticas. Exploraremos el monstruo que vive en el centro de nuestra Vía Láctea. Desentrañaremos sus secretos y contemplaremos su poder incomprensible. Desde las órbitas imposibles de las estrellas que lo rodean hasta los campos magnéticos que lo envuelven, desde su pasado violento hasta su futuro inevitable. Prepárate para descubrir por qué Sagitario A, asterisco, no es simplemente un objeto astronómico más, sino el corazón oscuro y poderoso que late en el centro de nuestro hogar cósmico. En el año 1933, un ingeniero llamado Karl Jansky trabajaba para los laboratorios Bell, intentando identificar fuentes de interferencia en las comunicaciones de radio transatlánticas. Con una antena rudimentaria montada sobre las ruedas de un viejo Ford Modelo T, Jansky escaneaba el cielo buscando ruido estático. Lo que encontró cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Entre el crepitar aleatorio de las señales, Jansky detectó un silbido persistente que se repetía cada 23 horas y 56 minutos. No era un día solar completo de 24 horas,
sino un día sideral, el tiempo que tarda la Tierra en completar una rotación relativa a las estrellas distantes. El ruido provenía del espacio exterior. Más específicamente, emanaba de la dirección de la constelación de Sagitario hacia el centro de la Vía Láctea. Sin saberlo, Jansky había detectado las primeras emisiones de radio del corazón galáctico y había inaugurado la era de la radioastronomía. Durante décadas, esa región del espacio permaneció envuelta en misterio. El polvo interestelar que puebla el plano galáctico bloquea la luz visible, haciendo imposible observar el centro de la Vía Láctea con telescopios ópticos convencionales. Estamos sepultados a unos 26.000 años luz del núcleo galáctico, y entre nosotros y ese corazón oscuro se extienden nubes masivas de gas y polvo cósmico que absorben prácticamente toda la luz. Si intentaras mirar hacia el centro de nuestra galaxia con tus ojos, solo verías oscuridad. Pero las ondas de radio penetran el polvo con facilidad. A medida que los radiotelescopios se volvieron más sofisticados durante las décadas de los 50 y 60, los astrónomos comenzaron a mapear la fuente de radio que Jansky había detectado. La llamaron Sagitario A, en honor a la constelación donde aparecía. Sin embargo, esta fuente resultó ser compleja, compuesta de múltiples componentes superpuestos. El verdadero avance llegó el 13 y el 15 de febrero de 1974. Los astrónomos Bruce Balick y Robert Brown utilizaron el interferómetro de base del Observatorio Nacional de Radioastronomía para obtener imágenes de resolución sin precedentes del centro galáctico. En medio del complejo de emisiones de Sagitario A, descubrieron algo extraordinario: un punto brillante y extremadamente compacto de emisión de radio, increíblemente pequeño en términos astronómicos. Balick recuerda haber visto esa primera señal con una mezcla de asombro y escepticismo. Estaba tratando de asegurarme de que pasaba la prueba de la risa, confesó años después. La fuente era tan pequeña y tan brillante que parecía desafiar toda explicación convencional. No podía ser una estrella ordinaria, no podía ser una nébula. Era algo completamente diferente, algo que la física de la época apenas comenzaba a predecir teóricamente: un agujero negro supermasivo. 8 años más tarde, en 1982, Robert Brown acuñó el nombre que ahora conocemos: Sagitario A asterisco. Escribiendo ideas en una libreta amarilla una mañana, Brown pensó en su tesis doctoral sobre física atómica. En esa disciplina los científicos utilizan un asterisco para denotar estados de alta energía de los átomos. Por analogía, decidió usar la estrella, o asterisco, para transmitir que esta fuente de radio, compacta y brillante, estaba en un estado excitado, energético. El nombre se quedó. Durante las siguientes décadas, múltiples líneas de evidencia convergieron para confirmar la naturaleza de Sagitario A asterisco. Los telescopios infrarrojos, que también pueden penetrar el polvo cósmico, comenzaron a detectar estrellas orbitando alrededor de una posición invisible en el espacio, exactamente donde estaba ubicada la fuente de radio. Estas estrellas se movían a velocidades asombrosas, siguiendo órbitas elípticas cerradas que solo podían explicarse por la presencia de una masa invisible y colosal. El Observatorio de Rayos X Chandra capturó destellos de radiación de alta energía emanando de la región, evidencia de gas calentado a millones de grados mientras caía en espiral hacia el objeto central. Cada nueva observación agregaba otra pieza al rompecabezas. Sagitario A asterisco no emitía luz visible porque la luz no podía escapar de él. No se veía en los telescopios porque era, literalmente,
un agujero en el espacio mismo. Pero la confirmación definitiva requirió una de las campañas observacionales más ambiciosas jamás emprendidas. En 2012, el telescopio Chandra recopiló aproximadamente 5 semanas de observaciones continuas, capturando imágenes de rayos X sin precedentes del gas de millones de grados arremolinándose alrededor de Sagitario A*. Estos datos revelaron que menos del 1% del material inicialmente capturado por la influencia gravitacional del agujero negro realmente alcanza el horizonte de eventos, el punto sin retorno. La mayor parte es expulsada violentamente antes de cruzar ese umbral. ¿Por qué Sagitario A* es tan débil en comparación con otros agujeros negros supermasivos? La respuesta radica en su dieta escasa. A pesar de contener 4 millones de veces la masa del Sol, Sagitario A* está actualmente en ayuno. Ocasionalmente devora una nube de gas o los restos destrozados de una estrella que se acercó demasiado, pero la mayor parte del tiempo permanece relativamente inactivo, apenas brillando en el espectro electromagnético. Esta quietud actual es engañosa. Como veremos en los capítulos siguientes, Sagitario A* tuvo un pasado mucho más violento y probablemente tendrá un futuro dramático. Por ahora, es suficiente saber que los astrónomos tardaron 40 años, desde el primer susurro de radio de Jansky hasta la identificación definitiva de Balick y Brown, en comprender que en el corazón de nuestra galaxia acecha un monstruo invisible, silencioso en este momento, pero cuya presencia moldea el destino de cientos de miles de millones de estrellas. El descubrimiento de Sagitario A* abrió una nueva era en la astronomía. Confirmó que los agujeros negros supermasivos no son meras curiosidades teóricas, sino componentes fundamentales de casi todas las galaxias grandes del universo. Y nos dio un laboratorio cósmico único, lo suficientemente cercano para estudiarlo en detalle, pero lo suficientemente lejano para que no represente ningún peligro para nosotros. Desde su descubrimiento, Sagitario A* se ha convertido en uno de los objetos más estudiados del cielo nocturno, a pesar de que nunca puedes verlo directamente con tus ojos. No es fácil imaginar lo que significa esa cifra: 4 millones de soles reunidos en un solo lugar. Si alguna vez has contemplado el Sol, brillante y omnipresente en el cielo terrestre, sabrás que su masa domina por completo a todos los planetas, cometas y asteroides de nuestro sistema solar juntos. Ahora, multiplica ese poderío por 4 millones. Sácalo del orden y la estabilidad de nuestro vecindario solar y confínalo en un espacio menor al diámetro de la órbita de Mercurio. Allí reside Sagitario A*, el monstruo gravitacional del centro galáctico. Aunque se habla mucho de masa, lo cierto es que Sagitario A* desafía los límites de compresión imaginables. Los astrónomos han calculado su masa con una precisión asombrosa: 4.297.000 veces la del Sol, con un margen de error de apenas unas decenas de miles. Está tan exquisitamente confinado que el diámetro del horizonte de eventos, la frontera de no retorno, es de unos 50 microsegundos de arco vistos desde la Tierra, lo que equivale a una circunferencia del tamaño de la órbita de Mercurio, si esa órbita estuviese a 26.000 años luz de distancia. ¿Qué implica esto para la gravedad cerca de Sagitario A*? Todo lo que se acerca demasiado, desde gas interestelar hasta estrellas enteras, experimenta un tirón tan intenso que ni siquiera la luz puede escapar una vez cruzada la frontera crítica. La densidad central es tan elevada
que según cálculos recientes, supera por 10 veces cualquier otra concentración de masa previamente observada en la galaxia. Los científicos calculan estos números estudiando las órbitas de estrellas cercanas, como S2, una estrella que completa una vuelta alrededor de Sagitario, a asterisco, en apenas 16 años terrestres. En su máxima proximidad, S2 viaja a más de 2% de la velocidad de 1900 la luz, moviéndose casi 14.000 kilómetros por segundo, una cifra inimaginable para cualquier objeto natural fuera de esta región. Imagina la fuerza gravitacional que se necesita para mantener una estrella de varias masas solares atada a una órbita tan compacta y radical. No existe en ningún otro lugar del universo conocido una concentración similar de energía y masa, observada de tan cerca y con tanto detalle. Ni siquiera los agujeros negros de galaxias más grandes pueden ser estudiados con la misma precisión que el nuestro, porque están a millones de años luz de distancia. Sagitario, a asterisco, en cambio, nos ofrece una ventana directa a la física extrema del cosmos. El entorno inmediato del agujero negro es casi caótico. Allí, la materia gira a velocidades vertiginosas en forma de disco de acreción, generando temperaturas que pueden variar desde menos de 170 grados bajo cero hasta más de 9.000 grados centígrados, dependiendo del tipo de gas y su distancia al centro. La fricción y las fuerzas magnéticas empujan algunos residuos hacia el horizonte de eventos, condenándolos a desaparecer para siempre de nuestro universo observable. Y aún así, a pesar de tamaño potencial para devorar materia, Sagitario A, asterisco, permanece inusualmente calmo en la actualidad. Acompañando a otros monstruos cósmicos más hambrientos, como los agujeros negros activos en galaxias distantes, el nuestro parece estar en ayunas la mayor parte del tiempo. Su dieta actual es magra. Apenas atrae y engulle nubes de gas esporádicas o, en rarísimas ocasiones, el remanente de una estrella especialmente desafortunada. Este comportamiento tranquilo no es universal. En observaciones de rayos X y radio, los astrónomos han detectado estallidos repentinos, destellos o erupciones luminosas, a veces hasta 400 veces más brillantes de lo normal, por motivos aún debatidos. Una teoría propone que pequeños cuerpos, asteroides, cometas, caen en espiral e impactan el horizonte de eventos, liberando enormes cantidades de energía justo antes de desaparecer. Otra sugiere que son eventos de reconexión magnética, gigantescos lazos de campos magnéticos que se entrelazan y liberan energía repentinamente en el entorno extremo del agujero negro. Pero lo más aterrador no es solamente cuánta masa hay, sino lo que significa a nivel astronómico. El diámetro real del horizonte de eventos de Sagitario A asterisco es, según los cálculos más recientes, de unos 44 millones de kilómetros, más de 30 veces el diámetro de nuestro Sol, y sin embargo, muchísimo más denso. El propio horizonte de eventos es solo la entrada. Todo lo que sucede allí adentro escapa por completo al escrutinio humano. La pregunta es inevitable: ¿cómo se formó semejante monstruo? Las teorías actuales sugieren que nació a partir de la fusión de múltiples agujeros negros menores, restos de generaciones de estrellas colapsadas en los primeros 100 millones de años de vida de la galaxia. O tal vez se trata del núcleo embebido de una galaxia anterior, canibalizada por la nuestra en su juventud. Sea cual fuere su origen, su presencia condiciona cada fenómeno del centro galáctico, moldeando tanto el movimiento de las estrellas como la estructura de los brazos espirales que componen la Vía Láctea. Así,
Cuando pienses en el centro de la galaxia, imagina ese punto, aparentemente minúsculo y oscuro, que paradojalmente es el objeto más masivo de toda la Vía Láctea. Un pozo gravitacional del que nadie, ni siquiera la luz, puede escapar. 4 millones de soles, reunidos en un único abismo, donde las leyes de la física se rompen y el tiempo y el espacio, tal como los conocemos, dejan de existir. Entre los millones de estrellas que habitan el corazón de la Vía Láctea, algunas orbitan tan cerca de Sagitario a Asterisco que desafían la imaginación humana. Estas estrellas no son figuras estáticas en un lienzo galáctico. Son bailarinas veloces en un escenario de gravedad extrema, atrapadas en órbitas que describen el poder brutal de este monstruo invisible. La más famosa de estas estrellas es S2, conocida también como S02, que completa su órbita alrededor del agujero negro en apenas 16 años terrestres. En términos galácticos, es un suspiro. Su trayectoria elíptica la lleva a menos de 20.000 millones de kilómetros de Sagitario AA, aproximadamente 3 veces la distancia entre el Sol y Plutón. A esa distancia, la fuerza gravitatoria es tan intensa que la estrella alcanza velocidades de hasta 14.000 kilómetros por segundo, casi el 2% de la velocidad de la luz, un récord absoluto para cualquier estrella conocida. Esta velocidad vertiginosa no solo es una curiosidad numérica, sino una herramienta crucial para los astrónomos. Midiendo con precisión la órbita de S2, pueden estimar la masa y límites espaciales del agujero negro con una exactitud sin precedentes. Es como tener un péndulo gigante desplazándose en la oscuridad, revelando la presencia de lo imposible con su movimiento. Pero S2 no está sola. En la región llamada el Cúmulo S hay decenas de estrellas jóvenes y viejas orbitando Sagitario A. Algunas forman sistemas binarios, otras trazan órbitas espectaculares en torno al agujero negro supermasivo. Estas estrellas son la evidencia de que en uno de los lugares más extremos del universo, la vida estelar no solo sobrevive, sino que prospera. Sorprendentemente, recientes descubrimientos sugieren que incluso estrellas binarias, 2 estrellas orbitando entre sí, pueden existir en estas condiciones tensas, un desafío imposible para la física convencional. El sistema binario llamado D9 fue observado orbitando peligrosamente cerca de Sagitario A. Este hallazgo abre preguntas sobre cómo estas estrellas pueden formarse o sobrevivir en 1900, un entorno tan hostil, donde las fuerzas gravitacionales podrían desgarrarlas en fracciones de segundo. Los movimientos de estas estrellas también confirman predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein. En el punto más cercano de la órbita de S2, se ha observado un fenómeno conocido como desplazamiento gravitatorio hacia el rojo. La luz emitida por la estrella pierde energía al escapar del campo gravitatorio tan intenso de Sagitario A. Este efecto, anticipado teóricamente hacía más de un siglo, fue finalmente medido con precisión en el siglo XXI, fortaleciendo la evidencia de la presencia de un agujero negro supermasivo. Pero no todas las órbitas son tranquilas o previsibles. Algunas estrellas revelan movimientos erráticos, posiblemente resultado de encuentros con otros objetos masivos o la influencia de nubes de gas turbulento. Este entorno dinámico y peligroso es un ballet cósmico donde la supervivencia depende del equilibrio entre velocidad, energía y destino gravitacional. Cada una de estas estrellas es una narradora silenciosa del pasado y del futuro de la Vía Láctea. Su danza alrededor de Sagitario A no solo revela la masa colosal y la naturaleza invisible de este agujero negro,
sino que también ofrece pistas sobre cómo se forman y evolucionan las galaxias. Imagina por un momento estar en el espacio, observando este espectáculo titánico. Una estrella joven, caliente, brillante, viajando a velocidades impensables, moviéndose en una órbita que podría encoger y expandirse, atrapada en un giro eterno alrededor de un monstruo invisible que controla el destino de toda la galaxia. Esta es la danza mortal de las estrellas en el corazón de la Vía Láctea. Sagitario A está mostrando señales claras de estar despertando después de un largo periodo de relativa calma que duró aproximadamente 200 años. Astrónomos de la UNAM sugieren que en el disco de acreción, la estructura de gas y plasma que rodea al agujero negro, se ha identificado un tercer punto caliente o hotspot, que podría incluso ser un agujero negro secundario orbitando cerca del centro galáctico. Este fenómeno es difícil de explicar con la física actual y sugiere que podría haber nueva física por descubrir o que Sagitario A sea parte de un sistema binario de agujeros negros supermasivos. Observaciones recientes del telescopio WIN-PE de la NASA han mostrado que hace apenas 200 años, Sagitario A tuvo una erupción menor de radiación, y evidencias de explosiones aún más poderosas en el pasado están relacionadas con las llamadas burbujas de Fermi, enormes burbujas de gas caliente que se extienden por miles de años luz fuera del centro galáctico. Además, la NASA alerta que en un futuro cercano astronómicamente hablando, entre 1 y 10 años, es posible que Sagitario A experimente grandes estallidos de energía, similares a los observados en núcleos galácticos activos, cuasares, debido a la interacción gravitatoria con nubes de gas cercanas. Cuando la gran nube de Magallanes se acerque en unos 2.000 millones de años, podría enviar un flujo masivo de gas a Sagitario A, despertándolo de forma aún más intensa. Es importante señalar que, aunque estas explosiones harán iluminar el centro galáctico como nunca antes, no representan peligro para la Tierra, debido a la enorme distancia que nos separa y la protección que ofrece la atmósfera y el campo magnético terrestre. Estos hallazgos recientes nos muestran que Sagitario A no es un objeto estático o dormido, sino una entidad dinámica y cambiante, cuyo estudio nos ofrece una ventana inigualable a la evolución y actividad de los agujeros negros supermasivos y de la propia galaxia Sagitario A. El agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia ha permanecido durante miles de años en un estado prácticamente dormido, con poco material, gas, polvo o estrellas, para devorar y emitir grandes cantidades de energía. Sin embargo, las investigaciones recientes apoyadas por la NASA indican que, en un futuro lejano pero definido, este coloso despertará. La clave de este despertar será la aproximación de la gran nube de Magallanes, una galaxia enana compañera de la Vía Láctea, la cual en unos 2.000 millones de años comenzará a canalizar grandes cantidades de gas hacia el centro galáctico. Este flujo de material alimentará a Sagitario Aue, transformándolo en un núcleo galáctico activo, o AGN por sus siglas en inglés. Este proceso lo llevará a emitir intensas radiaciones y enormes cantidades de energía, similar a lo que se observa en núcleos de galaxias activas o cuasares. Es importante destacar que, aunque la actividad de Sagitario A crecerá de manera significativa, la distancia que nos separa, más de 25.000 años luz, y los escudos naturales de la Tierra, como la atmósfera y el campo magnético, garantizan que la vida aquí no corre peligro por estos eventos. Además, estudios recientes
confirman que Sagitario A tuvo episodios activos en el pasado, hace aproximadamente 200 años, cuando produjo una erupción menor de radiación, y hace miles de años, responsable de la formación de las gigantescas burbujas de Fermi, incontestables evidencias de su poder y actividad pasada. Estas observaciones del telescopio UMPE y otros instrumentos, junto con esfuerzos constantes de monitoreo mediante radiotelescopios y telescopios espaciales como el James Webb, enriquecen nuestro conocimiento sobre la dinámica y evolución de este monstruo galáctico. En suma, Sagitario A no es un objeto estático ni un gigante dormido eternamente, sino una entidad cósmica dinámica que interactúa con su entorno, adaptándose, despertando y configurando el destino de nuestra galaxia. Cada capítulo se estructura con estilo dramático, ritmo atractivo y tono coherente, con una voz en off que mantenga el interés durante unos 15 minutos aproximadamente por capítulo. Los 3 primeros capítulos ya los presentamos desarrollados siguiendo esas pautas, con información rigurosa basada en data científica actualizada. La introducción poderosa plantea la magnitud y misterio de Sagitario A, con énfasis en su rol fundamental como arquitecto galáctico y la invitación a suscribirse a Ciencia Nocturna. El primer capítulo narra la historia del descubrimiento de Sagitario A desde los inicios de la radioastronomía y la confirmación de un objeto masivo invisible en el centro galáctico. El segundo capítulo examina la inmensa masa del agujero negro, explicando cómo 4 millones de soles caben en un punto minúsculo, la dinámica del horizonte de eventos y la importancia de las órbitas estelares como S2 para medir su masa. El tercer capítulo describe la danza mortal de las estrellas cercanas, sus velocidades extremas y la confirmación experimental de predicciones relativistas en estos movimientos orbitales. Además, se aporta información recientemente confirmada en 2025 que anticipa un cambio dinámico en la actividad de Sagitario A. El agujero negro ha estado mayormente dormido por siglos, pero se espera que despierte ante el acercamiento en miles de millones de años de la Gran Nube de Magallanes, entrando en un estado activo donde devorará grandes cantidades de gas y polvo, irradiando altas energías tipo cuasar. Observaciones recientes confirmaron episodios menores de erupciones hace unos 200 años y señales de actividad más antigua, ligadas a fenómenos como las burbujas de Fermi. Esto indica que Sagitario A es un ente dinámico, con periodos variables de ingestión y reposo. Se descarta peligro para la Tierra ante cualquier aumento de actividad, debido a la enorme distancia y protección atmosférica. Sagitario A, asterisco, la frontera invisible donde el tiempo y el espacio se diluyen en un abrazo que ni la luz puede romper, es mucho más que un límite cósmico. Es la puerta hacia lo desconocido, la línea final entre el universo visible y el misterio absoluto. En ese hito sin forma que marca el horizonte de eventos, la gravedad se convierte en un tirano absoluto, dominando sin concesiones cualquier partícula que ose cruzar, atrapándola para siempre en su abrazo oscuro. Este límite intangible no puede ser observado directamente, pero sus efectos se manifiestan con claridad brutal. La luz que se acerca se curva, los relojes se desaceleran y las leyes familiares de la física parecen romperse en un espectáculo fascinante. Sagitario, a asterisco, desde esa frontera, nos habla a través de las estrellas que orbitan su paisaje invisible, a través de la radiación que escapa en erupciones y a través de los campos magnéticos que se retuercen en su vecindad. Los avances tecnológicos, como el Event Horizon Telescope, nos han permitido acercarnos a este abismo con una claridad sin precedentes.
revelando la sombra de un monstruo que desafía la imaginación. Hemos captado la silueta oscura, rodeada por un anillo incandescente de materia que gira a velocidades inimaginables, una danza luminosa que presagia la complejidad y el poder que gobierna nuestro centro galáctico. Sin embargo, esta región no es estática. Sagitario. A Asterisco se encuentra en un estado dinámico, tan cambiante como su entorno. Hace apenas 200 años, pudo haber brillado con una intensidad mucho mayor a la actual. Su pasado está lleno de episodios de voracidad y violencia que aún reverberan en las burbujas gigantes de gas caliente que se extienden más allá del núcleo de la galaxia. Pero su futuro inmediato también promete cambios. Se espera que la interacción gravitacional con la Gran Nube de Magallanes, una galaxia vecina, desencadene una verdadera fiesta cósmica 1000 millones de años adelante, cuando grandes cantidades de gas y polvo sean tragados por este agujero negro, activando erupciones de energía de proporciones colosales. Aunque este despertar no tendrá impacto alguno sobre nosotros aquí en la Tierra, ofrece una oportunidad única para estudiar el ciclo de vida de un monstruo galáctico en nuestro propio vecindario estelar. En la infinita noche cósmica, Sagitario, a Asterisco es tanto el guardián como el destructor, un titán silencioso cuya influencia se extiende mucho más allá de su tamaño aparente, moldeando el destino de nuestra Vía Láctea y todo lo que en ella habita. Y así, mientras susurra sus secretos a quienes saben leer las estrellas, nosotros seguimos mirando, aprendiendo, maravillándonos, conscientes de que en el corazón de la galaxia un monstruo gobierna el tejido mismo del espacio y del tiempo. Sagitario. Asterisco, el agujero negro supermasivo que domina el centro de nuestra galaxia, sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes del cosmos. Con una masa estimada de unos 4 millones de veces la del Sol, se encuentra a más de 26.000 años luz de la Tierra, por lo cual no representa ningún peligro para nosotros. En los últimos años, los avances tecnológicos y las observaciones con diversos telescopios, desde el Event Horizon Telescope, que capturó su primera imagen en 2022, hasta telescopios espaciales como Chandra, James Webb y observatorios terrestres en Chile, han permitido explorar con detalle su entorno extremadamente dinámico. Sagitario AA no es un objeto estático. Ha mostrado episodios repentinos de actividad, como llamaradas en rayos X y en el infrarrojo medio, que se deben a interacciones magnéticas en el gas caliente que orbita muy cerca. En abril de 2024, un equipo astronómico captó por primera vez una llamarada en infrarrojo medio, brindando pistas sobre la compleja geometría y el proceso que genera estas erupciones de energía. Estas llamaradas son clave para entender mejor cómo la materia se comporta en circunstancias extremas junto al horizonte de eventos. Las estrellas, cercanas a Sagitario AA, como S2, orbitan a velocidades que alcanzan varios miles de kilómetros por segundo, proporcionando pruebas irrefutables de la existencia de un objeto con una masa concentrada en un espacio diminuto, confirmando las predicciones de la relatividad general. Estas órbitas estelares también ayudan a medir con precisión la masa del agujero negro y el tamaño de su horizonte de eventos. Además, se han detectado estructuras como burbujas de gas extremadamente calientes en órbitas cerca del agujero negro, que se mueven a fracciones significativas de la velocidad de la luz, evidenciando un entorno con una física única y desconocida en otros lugares del universo. En cuanto a su actividad, Sagitario AA ha permanecido relativamente tranquilo durante décadas,
pero existe evidencia de erupciones o despertares en los últimos 200 años. Más aún, se anticipa que en millones de años la interacción gravitacional con la Gran Nube de Magallanes pueda desencadenar una etapa mucho más activa y ruidosa para el agujero negro, reactivándolo a niveles que lo convertirían en un núcleo galáctico con emisión energética intensa, sin riesgo para nuestro planeta debido a la vasta distancia. En síntesis, Sagitario A continúa siendo un laboratorio natural insustituible para la física y astronomía, revelando poco a poco sus secretos gracias a observaciones cada vez más precisas y tecnología avanzada. Sagitario A asterisco, el agujero negro supermasivo en el corazón de la Vía Láctea, sigue siendo objeto de fascinación y estudio constante para los astrónomos de todo el mundo. Con una masa aproximada de 4 millones de veces la del Sol, esta singularidad cósmica se encuentra a 26.000 años luz de la Tierra, una distancia que nos mantiene a salvo, pero que nos permite estudiar sus efectos con detalle sin precedentes. En los últimos años, las observaciones se han intensificado gracias a tecnologías avanzadas como el Event Horizon Telescope, que en 2022 nos regaló la primera imagen directa de la sombra del agujero negro, y telescopios espaciales como el James Webb, que analiza su entorno en infrarrojo, revelando fenómenos antes invisibles. Estas observaciones confirman que Sagitario A no es un gigante dormido, sino una entidad dinámica que muestra episodios de actividad energética, incluyendo llamaradas detectadas en rayos X e infrarrojo medio, originadas por complejas interacciones magnéticas en el gas que lo rodea. Estrellas como S2, que orbitan a velocidades de varios miles de kilómetros por segundo, son testigos vivos del poder gravitacional de Sagitario A, y sus trayectorias permiten calcular con precisión la masa y la ubicación exacta del agujero negro. Más aún, se ha detectado una burbuja de gas caliente que gira alrededor de Sagitario A 1/3 de la velocidad de la luz, un fenómeno único que nos muestra la turbulenta actividad en las inmediaciones de este monstruo galáctico. Aunque Sagitario A ha permanecido relativamente tranquilo durante décadas, la evidencia sugiere que hace apenas 200 años tuvo un episodio de actividad más intensa, y se anticipa que su interacción gravitacional con galaxias vecinas, como la Gran Nube de Magallanes, podría despertar fases futuras más activas. Sin embargo, la distancia y la protección que nos ofrece el entorno planetario hacen que no exista riesgo para la Tierra. En definitiva, Sagitario A asterisco es un laboratorio natural insustituible que nos permite explorar los límites de la física, entender la evolución galáctica y maravillarnos con la complejidad del universo. Sagitario A asterisco es el agujero negro supermasivo que reside en el centro de la Vía Láctea, con una masa estimada en 4 millones de veces la del Sol y ubicado a más de 26.000 años luz de la Tierra. Aunque actualmente se encuentra en un estado relativamente tranquilo, los astrónomos advierten que no estará siempre así. En aproximadamente 2.000 millones de años, la Vía Láctea se acercará lo suficiente a la Gran Nube de Magallanes, una pequeña galaxia compañera, lo que empujará grandes cantidades de gas y polvo hacia el centro galáctico. Este flujo de materia actuará como combustible que activará intensamente a Sagitario A asterisco, causando una gran emisión de radiación y energías que lo convertirán en un núcleo galáctico activo, fenómeno que influirá significativamente en la formación de nuevas estrellas y en la dinámica general de la galaxia. Este proceso, aunque espectacular,
no representa un peligro para la Tierra debido a la distancia enorme y a la protección que ofrece nuestra atmósfera y campo magnético. Además, evidencias recientes indican que hace apenas 200 años, Sagitario A asterisco ya tuvo una actividad algo más intensa, dejando rastros visibles en nubes moleculares gigantes alrededor del centro galáctico. El estudio continuo de estas erupciones y la dinámica del agujero negro nos ayuda a entender mejor cómo los gigantescos agujeros negros supermasivos moldean el destino evolutivo de sus galaxias. Sagitario A asterisco no solo afecta la evolución estelar y la estructura del bulbo de la Vía Láctea, sino que también ofrece un laboratorio natural para probar teorías fundamentales de la física bajo condiciones extremas. Sagitario A asterisco es un agujero negro supermasivo que domina el centro de la Vía Láctea con una masa de aproximadamente 4 millones de soles concentrados en un espacio increíblemente reducido. Aunque su tamaño físico es aproximadamente el diámetro de la órbita de Mercurio, su influencia gravitacional da forma a la estructura, dinámica y evolución del bulbo galáctico. Se ha confirmado que Sagitario A tiene una estructura circular bien definida y su masa compacta ha sido medida con gran precisión gracias al seguimiento de estrellas como S2, que orbitan a velocidades altísimas en 1900 períodos de años. Este coloso cósmico actúa como un motor fundamental en la formación de nuevas estrellas y la distribución del gas galáctico, regulando la actividad en el núcleo de la galaxia. Cuando Sagitario A pasa por fases activas, devora material circundante que forma un disco de acreción extremadamente caliente, emitiendo radiación en múltiples longitudes de onda, desde rayos X hasta ondas de radio. Estas fases activas tienen el potencial de alterar de manera significativa la configuración de la Vía Láctea. Aunque hoy Sagitario A se encuentra en un estado relativamente tranquilo, evidencia de episodios violentos ocurridos hace unos 200 años, además de burbujas de gas caliente conocidas como burbujas de Fermi, sugieren que estos despertares son naturales en el ciclo de vida de un agujero negro supermasivo. Se anticipa que en el futuro lejano, debido a la interacción gravitacional con la gran nube de Magallanes, Sagitario A experimentará un aumento considerable de su actividad, impactando aún más el núcleo galáctico, sin representar, sin embargo, un peligro para la Tierra. Gracias a tecnologías como el Event Horizon Telescope y telescopios espaciales modernos, hoy contamos con imágenes y datos que confirman y enriquecen nuestro entendimiento sobre este titán invisible, abriéndonos la puerta a la comprensión de los fenómenos físicos más extremos y el destino de nuestra galaxia. En 2022, el Event Horizon Telescope, EHT, una red global de radiotelescopios que funciona como un telescopio virtual del tamaño de la Tierra, logró capturar la primera imagen directa de Sagitario A asterisco, el agujero negro supermasivo en el corazón de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esta imagen reveló una región central oscura, la sombra del agujero negro, rodeada por un brillante anillo de gas ultracaliente acelerado a velocidades cercanas a la luz. Este anillo es la huella luminosa del horizonte de eventos, donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. A diferencia del primero en ser fotografiado, M87, que es 1000 veces más grande, la estructura de Sagitario A asterisco cambia rápidamente, reflejando un entorno extremadamente dinámico. Gracias a técnicas avanzadas de interferometría y supercomputación que combinaron petabytes de datos
de múltiples observatorios distribuidos por todo el planeta, los científicos consiguieron esta imagen con una resolución equivalente a poder distinguir un panecillo en la Luna desde la Tierra. En años posteriores, el EHT y otras observaciones revelaron detalles inéditos sobre los campos magnéticos polares que rodean el agujero negro, que juegan un papel fundamental en la captación y expulsión de materia y energía desde el disco de acreción. La polarización luminosa captada confirma que estos campos magnéticos son similares a los observados en otros agujeros negros supermasivos, evidenciando un patrón universal que rige el comportamiento de estos monstruos cósmicos. Estos avances tecnológicos y científicos abren una nueva era para la astronomía, permitiendo estudiar en detalle el fenómeno más extremo del universo y acercándonos a responder preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la gravedad, tiempo y espacio. Sagitario. A Asterisco, el gigante dormido en el corazón de la Vía Láctea, es un monstruo cósmico compuesto por una masa equivalente a 4 millones de soles concentrados en un espacio sorprendentemente pequeño. Es el motor gravitacional que sostiene y moldea la estructura del bulbo galáctico, influyendo en la evolución y dinámica de cientos de miles de millones de estrellas. Durante milenios ha permanecido relativamente tranquilo, pero la ciencia nos revela que este gigante no está en reposo eterno. Hace unos 2000 millones de años, la Vía Láctea comenzó a aproximarse a la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana vecina, y este acercamiento cósmico traerá consigo una transformación profunda. El gas y polvo expulsados por la interacción gravitacional serán canalizados hacia el centro galáctico, alimentando a Sagitario a Asterisco y provocando que despierte de su letargo. Al activar su voraz apetito, Sagitario A comenzará a devorar grandes cantidades de materia, transformándose en un núcleo galáctico activo, o AGN por sus siglas en inglés. Este cambio llevará a la emisión de intensas radiaciones y chorros energéticos capaces de impactar la formación estelar y la dinámica del núcleo galáctico. Este fenómeno, aunque inmenso en escala, no implica ninguna amenaza para la Tierra, ya que la distancia que nos separa y la protección atmosférica nos mantienen seguros. Lejos de ser un gigante estático, Sagitario A muestra signos de actividad intermitente. Observaciones recientes, incluidas las del telescopio VPE de la NASA y el Event Horizon Telescope, confirman pequeños estallidos energéticos ocurridos hace apenas 200 años y rastros de eventos aún más antiguos como las burbujas de Fermi. Estos fenómenos son claros indicadores de que el agujero negro supermasivo es un organismo dinámico, sujeto a ciclos de actividad y reposo. Este monstruo cósmico no solo controla el destino de la Vía Láctea, sino que también es una ventana invaluable para los científicos que buscan comprender la naturaleza fundamental del universo. Su estudio continuo nos acerca a responder preguntas profundas sobre la gravedad, la materia y el tiempo. Sagitario. A Asterisco, el agujero negro supermasivo que reside en el corazón de la Vía Láctea, es una pieza fundamental en la estructura y evolución de nuestra galaxia. Con una masa aproximadamente 4 millones de veces la del Sol, aunque hoy se muestra relativamente tranquilo, su destino está atado a eventos cósmicos de enorme escala que marcarán el futuro galáctico. En aproximadamente 2000 millones de años, la Vía Láctea colisionará con la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana compañera que actualmente orbita a unos 200.000 años luz de distancia. Esta colisión provocará una enorme inyección de gas hacia el centro galáctico,
alimentando a Sagitario A y despertándolo de su estado de calma. La cantidad de materia que devorará hará que se convierta en un núcleo galáctico activo, capaz de emitir grandes cantidades de energía y radiación en distintas longitudes de onda, desde rayos X hasta ondas de radio. Este fenómeno, aunque espectacular, no supone ningún peligro para la Tierra, por la enorme distancia y las defensas naturales del planeta. Sin embargo, tendrá un impacto profundo en la Vía Láctea, alterando la formación de nuevas estrellas, la dinámica del bulbo galáctico e incluso la distribución del gas y materia dentro de la galaxia. Además, observaciones recientes han detectado episodios menores de actividad en Sagitario A, como llamativos estallidos de radiación ocurridos hace apenas 200 años, lo que evidencia que su actividad es cíclica y no perpetua. La NASA y múltiples observatorios internacionales siguen de cerca estos cambios para anticipar mejor el futuro comportamiento del coloso galáctico. Así, Sagitario A es no solo el centro gravitacional de la Vía Láctea, sino un motor evolutivo que marcará con su despertar nuevos capítulos en la historia cósmica, permitiendo a la ciencia avanzar en la comprensión del universo y la física en condiciones extremas. La Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana vecina, situada a aproximadamente 163.000 años luz, se encuentra en una trayectoria que la acerca cada vez más a la Vía Láctea. Estudios recientes respaldados por el análisis de datos del telescopio espacial Gaia y observaciones del telescopio Hubble evidencian que la corriente de gas que se extiende desde la Gran Nube está a mitad de distancia de llegar a la Vía Láctea con respecto a estimaciones anteriores, lo que adelanta el momento de interacción entre ambas galaxias. Este acercamiento no es solo un simple roce, implica una colisión gradual que afectará profundamente a ambas. El gas que arrastra la Gran Nube actuará como combustible para Sagitario A asterisco, alimentando su vorágine y provocando un despertar de este monstruo cósmico. Además, este encuentro desencadenará una intensa formación estelar debido a la compresión y choque del material interestelar, modificando la estructura galáctica y posiblemente desencadenando fenómenos extensos en el núcleo. Aunque este fenómeno global ocurrirá en un futuro lejano a escala humana, es un evento cósmico de gran importancia, ya que marcará un capítulo decisivo en la madurez y evolución de nuestra galaxia. El estudio de este proceso permite a los astrónomos proyectar el destino de la Vía Láctea y entender la dinámica de interacción galáctica en el universo. La Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana que orbita la Vía Láctea y cuya masa representa entre el 10% y el 20% de la masa de nuestra galaxia, está en una danza gravitacional compleja con varias galaxias del grupo local. Nuevas simulaciones basadas en datos de telescopios espaciales como Hubble y Gaia revelan que esta interacción tiene un efecto significativo en la trayectoria de la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Aunque durante décadas se pensó que la colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda era inevitable y ocurriría en unos 4 o 5.000 millones de años, ahora se estima que la probabilidad de una fusión total es del 50%, ya que la influencia gravitacional de la Gran Nube de Magallanes y la galaxia del Triángulo alteran esta dinámica. Independientemente de qué suceda con Andrómeda, se considera casi seguro que la Gran Nube de Magallanes se fusionará con la Vía Láctea en un futuro de aproximadamente 2.000 millones de años. Este evento de fusión será clave, ya que la ingesta de la Gran Nube de Magallanes provocará un flujo masivo de gas hacia el centro galáctico, alimentando a Sagitario A, el agujero negro supermasivo
que domina el corazón de la galaxia. Este proceso de fusión y alimentación transformará a Sagitario AA en una fuente energética mucho más activa, capaz de producir chorros de radiación y vientos que afectan la formación estelar y la evolución estructural de la Vía Láctea, aunque sin representar una amenaza para el sistema solar. Por lo tanto, el futuro de nuestra galaxia pasará por esta interacción galáctica que podría definir su estructura y dinámica en escalas cósmicas. Este conocimiento es crucial para entender no solo el destino de la Vía Láctea, sino también los procesos fundamentales en la evolución de galaxias en el universo. La última investigación científica combina datos de los telescopios espaciales Hubble y Gaia con simulaciones que involucran no solo a la Vía Láctea y Andrómeda, sino también a galaxias satélite significativas como la Gran Nube de Magallanes y la Galaxia del Triángulo. Estas simulaciones ofrecen una perspectiva más matizada y cambiante sobre el destino de nuestra galaxia. Contrario a lo que se pensaba desde hace décadas, la fusión inevitable entre la Vía Láctea y Andrómeda ahora tiene una probabilidad aproximada del 50% en los próximos 10.000 millones de años. La masa considerable y la influencia gravitatoria de la Gran Nube de Magallanes actúa como un impedimento que puede modificar significativamente la trayectoria de colisión. Por otro lado, la incorporación casi segura de la Gran Nube de Magallanes en la Vía Láctea ocurrirá en un plazo relativamente menor, de aproximadamente 2.000 millones de años. Este evento de fusión provocará flujos masivos de gas hacia el centro galáctico, alimentando a Sagitario A** y desencadenando un estado activo del agujero negro supermasivo. Tal actividad influirá profundamente en la estructura, dinámica y formación estelar en la Vía Láctea, aunque sin represalias para nuestro entorno solar debido a la inmensa distancia. Este escenario revela cómo las interacciones y fusiones galácticas, lejos de ser simples colisiones, son procesos complejos en los que múltiples actores pueden frenar, modificar o acelerar la evolución de las galaxias involucradas, haciendo que el destino final sea más incierto y fascinante. Durante más de un siglo, los astrónomos vieron con certeza casi absoluta que la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea se dirigían a una colisión frontal en un plazo estimado de 4 a 5.000 millones de años. Esta predicción se basaba en las velocidades medidas, la masa y la dirección de ambas galaxias. Sin embargo, un estudio reciente publicado en Nature Astronomy y apoyado por observaciones del telescopio espacial Hubble y Gaia ha revisado esa certeza. El análisis indica que la probabilidad de que ambas galaxias colisionen y se fusionen es de alrededor del 50%, significativamente menor a lo que se pensaba. Esta reducción se atribuye a la influencia gravitacional de otras galaxias cercanas, especialmente de la Gran Nube de Magallanes, que actúa como un factor de separación y afecta la dinámica del grupo local. Mientras que la colisión con Andrómeda es incierta, se considera prácticamente seguro que la Gran Nube de Magallanes será incorporada a la Vía Láctea en unos 2.000 millones de años. Esta incorporación tendrá un impacto considerable en la galaxia, particularmente en Sagitario AA, el agujero negro supermasivo en su centro, despertando posiblemente estados de alta actividad. Este nuevo panorama cambia nuestra visión sobre el destino de la Vía Láctea, haciendo que el futuro galáctico sea menos predecible y más fascinante, con implicaciones para la formación estelar y la estructura galáctica en el largo plazo. Durante décadas,
La certeza científica fue que la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda se dirigían a una colisión frontal en unos 4 o 5 mil millones de años, un evento que cambiaría para siempre la estructura y apariencia de ambas galaxias. Sin embargo, estudios recientes publicados en revistas como Nature Astronomy y basados en los datos combinados del telescopio espacial Hubble y la misión Gaia de la ESA han puesto en duda esta certeza. El nuevo análisis, que incluye simulaciones sofisticadas que consideran la influencia gravitatoria de otras galaxias satélite, como la Gran Nube de Magallanes y la Galaxia del Triángulo, muestra que la probabilidad de una fusión total entre la Vía Láctea y Andrómeda es de aproximadamente un 50% en los próximos 10.000 millones de años, mucho menor de lo que se creía. Este rango de probabilidad indica que el futuro encuentro puede tomar diferentes formas, desde un choque directo y fusión hasta una danza gravitacional que evite la colisión fatal. En cualquier caso, se espera que la interacción tenga un profundo impacto en la evolución galáctica. Mientras tanto, la incorporación prácticamente segura de la Gran Nube de Magallanes a la Vía Láctea dentro de unos 2.000 millones de años tendrá un efecto significativo en el centro galáctico, particularmente en la actividad de Sagitario Aqueana, el agujero negro supermasivo ubicado en el núcleo. Este nuevo entendimiento cambia nuestra visión del destino cósmico cercano, aportando incertidumbre y riqueza a la historia futura de nuestra galaxia y reforzando la importancia de seguir observando y estudiando estos gigantescos sistemas para comprender mejor la evolución del universo. Durante más de un siglo, la comunidad científica consideró inevitable la colisión frontal entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda en unos 4 a 5 mil millones de años. Esta creencia se basaba en mediciones de velocidades, masas y trayectorias que indicaban un acercamiento acelerado entre ambas. Sin embargo, un estudio reciente publicado en Nature Astronomy ha revisado esta certeza, realizando miles de simulaciones que incluyeron la influencia de galaxias vecinas como la Gran Nube de Magallanes y la Galaxia del Triángulo. Este análisis concluye que la probabilidad de una colisión directa y fusión total entre la Vía Láctea y Andrómeda en los próximos 10.000 millones de años es aproximadamente del 50%, mucho menor de lo que se estimaba anteriormente. Además, algunas simulaciones apuntan que la probabilidad de un impacto en los próximos 5.000 millones de años puede ser incluso tan baja como del 2%. Estos nuevos resultados sugieren que la interacción entre las dos galaxias podría manifestarse en diversas formas, desde un choque violento hasta una danza gravitatoria sin contacto directo, prolongando su interacción durante mucho más tiempo. En contraste, la incorporación definitiva de la Gran Nube de Magallanes a la Vía Láctea es prácticamente segura en un plazo de unos 2.000 millones de años, teniendo un impacto considerable en la evolución galáctica y en la actividad del agujero negro supermasivo Sagitario A. Este panorama plantea que el destino y evolución de la Vía Láctea son más inciertos y complejos de lo que inicialmente se había planteado, abriendo nuevas preguntas y perspectivas para la astronomía futura. Durante décadas, la certeza científica fue que la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda estaban destinadas a colisionar en unos 4 a 5 mil millones de años, un evento que transformaría radicalmente ambas galaxias. Sin embargo, estudios recientes que incorporan datos del telescopio espacial Hubble, Gaia y complejas simulaciones informáticas revelan que esta colisión
no es tan segura como se creía. Estos análisis sugieren que la probabilidad de una colisión frontal entre ambas galaxias en ese periodo es apenas del 2%, mucho menor de lo esperado. La investigación muestra que la interacción gravitatoria con galaxias vecinas, especialmente la Gran Nube de Magallanes y la Galaxia del Triángulo, puede alterar significativamente las trayectorias y velocidad de acercamiento, reduciendo considerablemente la posibilidad de una fusión completa en un futuro cercano. En cambio, es probable que las galaxias se acerquen, interaccionen gravitariamente y orbiten durante mucho tiempo, en una danza cósmica lenta y compleja, sin un choque directo inmediato. Este nuevo panorama hace que el destino de la Vía Láctea y Andrómeda sea más incierto y fascinante, con implicaciones para la estructura y evolución a largo plazo de ambas galaxias y el grupo local en general. Durante décadas, la colisión entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda fue considerada un hecho inevitable, estimada para ocurrir en aproximadamente 4 o 5 mil millones de años. Sin embargo, investigaciones recientes, que incluyen más de 100.000 simulaciones y datos actualizados de los telescopios espaciales Hubble y Gaia, han puesto en duda esta certeza. El estudio, publicado en Nature Astronomy, revela que la probabilidad de que estas dos galaxias colisionen en los próximos 5.000 millones de años es del 2%. Significativamente más baja que lo previsto previamente. Este cambio se debe a la consideración de múltiples variables, incluyendo la presencia e influencia gravitacional de otras galaxias cercanas, como la Gran Nube de Magallanes y la Galaxia del Triángulo. Estos resultados sugieren que en lugar de una colisión directa, lo más probable es que la Vía Láctea y Andrómeda se acerquen a distancias relativamente mayores y luego orbiten gravitacionalmente durante largos períodos, en una danza cósmica sin fusión inmediata. Por lo tanto, el destino futuro de la Vía Láctea es más incierto y fascinante de lo que se creía, abriendo nuevas perspectivas para el estudio del universo. Durante más de un siglo, se creyó con casi certeza que la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda se dirigirían a una colisión frontal en aproximadamente 4 o 5 mil millones de años, un evento que daría lugar a la formación de una galaxia elíptica gigante y transformaría radicalmente ambas galaxias. Esta predicción se apoyó en mediciones de velocidades, masas y direcciones observadas, respaldadas por datos del telescopio espacial Hubble y sintetizadas en simulaciones computacionales. No obstante, un estudio internacional reciente, publicado en Nature Astronomy y basado en más de 100.000 simulaciones, junto con datos refinados del observatorio Gaia, sugiere que la probabilidad de esta colisión directa y fusión total es ahora solo del 50%. Este cambio radical se atribuye principalmente a la influencia gravitatoria de otras galaxias vecinas, entre ellas la Gran Nube de Magallanes y la Galaxia del Triángulo, que actúan como perturbadores que pueden alterar las trayectorias de ambas galaxias principales. Esto significa que la Vía Láctea y Andrómeda podrían simplemente pasar suficientemente cerca una de la otra, iniciando un baile gravitatorio largo y complejo durante decenas de miles de millones de años, sin una colisión violenta inmediata. En resumen, el destino final de nuestra galaxia quedó abierto a múltiples escenarios, mucho más incierto y fascinante que las predicciones previas. Mientras tanto, la Gran Nube de Magallanes está destinada a fusionarse con la Vía Láctea en un plazo de unos 2.000 millones de años, evento que sí es casi seguro y que también tendrá un impacto significativo
en la evolución galáctica y en la actividad futura de Sagitario A, el agujero negro supermasivo del centro. Esta revisión científica en nuestro entendimiento refuerza la complejidad de las interacciones galácticas y la necesidad de observación continua para predecir el destino cósmico con mayor precisión. Durante más de un siglo, la comunidad científica consideró casi seguro que la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda colisionarían dentro de unos 4 o 5 mil millones de años, un evento que modificaría radicalmente la estructura de ambas galaxias y daría lugar a la formación de una galaxia elíptica gigante. Esta predicción se basó en observaciones, como las realizadas con el telescopio espacial Hubble, que mostraban a Andrómeda acercándose rápidamente a nuestra galaxia bajo la influencia de la gravedad. Sin embargo, un estudio reciente publicado en Nature Astronomy, basado en una combinación de más de 100.000 simulaciones computacionales y datos del satélite Gaia, ha puesto en duda esta certeza. Los investigadores incorporaron en sus modelos la influencia gravitacional de otras galaxias cercanas, especialmente la Gran Nube de Magallanes y la Galaxia del Triángulo, que afectan la dinámica del sistema. El resultado es sorprendente. La probabilidad de que la Vía Láctea y Andrómeda colisionen y se fusionen en el futuro cercano es ahora estimada en un 50%. Esto implica que existe un riesgo significativo, pero no es una certeza absoluta. En algunos escenarios, las galaxias podrían interactuar y orbitar una alrededor de la otra durante decenas de miles de millones de años, sin una fusión inmediata. Estas nuevas perspectivas añaden un grado de incertidumbre y fascinación sobre el destino de nuestra galaxia y el proceso evolutivo de las galaxias espirales en general. Mientras tanto, la incorporación casi segura de la Gran Nube de Magallanes a la Vía Láctea dentro de unos 2.000 millones de años seguirá desempeñando un papel clave en el futuro dinámico del núcleo galáctico, especialmente en la actividad de Sagitario A. Durante más de un siglo, la comunidad científica consideró prácticamente segura la colisión entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, estimada para ocurrir en aproximadamente 4 o 5 mil millones de años. Esta predicción histórica se basaba en mediciones sólidas de posiciones y velocidades, principalmente obtenidas con el telescopio espacial Hubble. Sin embargo, un estudio reciente, publicado en Nature Astronomy y generado a partir de numerosas simulaciones detalladas con datos adicionales del telescopio Gaia, ha modificado esta percepción. Según este trabajo, la probabilidad de que ambas galaxias colisionen y se fusionen en ese período es cercano al 50%. Es decir, existe una gran incertidumbre. Esta nueva evaluación incorpora la influencia gravitacional significativa de las galaxias satélite más masivas, sobre todo la Gran Nube de Magallanes y la Galaxia del Triángulo, que están alterando drásticamente las trayectorias y velocidades inicialmente previstas. Por tanto, es posible que la Vía Láctea y Andrómeda se acerquen mucho, pero en lugar de chocar y fusionarse rápidamente, se mantengan en una interacción gravitatoria prolongada que dure decenas de miles de millones de años, en una compleja danza cósmica sin una fusión inmediata. Mientras tanto, la incorporación prácticamente segura de la Gran Nube de Magallanes a la Vía Láctea en un futuro más cercano, dentro de unos 2.000 millones de años, seguirá impactando la dinámica del núcleo galáctico y la actividad de Sagitario A, el agujero negro supermasivo en nuestro centro galáctico. Este escenario redefine la narrativa clásica sobre el destino galáctico
aportando un fascinante grado de incertidumbre a nuestro entendimiento del futuro cósmico. Sagitario, a asterisco, ese colosal agujero negro supermasivo que reina en el núcleo de la Vía Láctea, es mucho más que un simple punto oscuro en el cosmos. Su masa gigantesca, equivalente a 4 millones de soles, confinada en un radio que podría caber dentro de la órbita de Mercurio, ejerce una influencia gravitacional tal que controla la estructura, el movimiento y el destino de miles de millones de estrellas alrededor. Los últimos avances en astronomía, culminados con la histórica imagen capturada en 2022 por el Event Horizon Telescope, han revelado la silueta fascinante de este monstruo cósmico, confirmando predicciones teóricas y permitiéndonos vislumbrar su entorno dinámico, lleno de gases incandescentes, a velocidades increíbles y campos magnéticos torcidos. Observaciones recientes con telescopios espaciales y terrestres han guardado imágenes y datos sin precedentes que continúan enriqueciendo nuestro conocimiento de Sagitario A, evidenciando su estado cambiante y las llamaradas repentinas de energía que aún escapan de sus profundidades. A nivel galáctico, Sagitario A es más que un centro de gravedad. Es el corazón palpitante que influencia y moldea la evolución de nuestra galaxia a lo largo de miles de millones de años. Su actividad dormida es interrumpida periódicamente por eventos de alimentación, nubes de gas, restos estelares, que lo despiertan para lanzar chorros energéticos y alterar el flujo estelar local. En el futuro distante, pero inevitablemente cercano a escala cósmica, la interacción gravitacional con la gran nube de Magallanes, galáctica vecina que ya se aproxima, promete alimentar a Sagitario A, encendiendo su voracidad y posiblemente transformándolo en un núcleo galáctico activo, capaz de influir en la formación estelar y la dinámica del propio bulbo galáctico. Por otro lado, mientras el destino final de nuestra galaxia, junto a Andrómeda, parece más incierto y menos conducente a una colisión frontal inmediata de lo que se creía, la cercanía y eventual fusión con la gran nube de Magallanes nos recordará permanentemente que Sagitario A es el titán sobre el que pivota la historia y el futuro evolutivo de la Vía Láctea. Este viaje hacia el centro oscuro de nuestra galaxia nos invita a imaginar, a cuestionar y a maravillarnos ante una realidad donde la gravedad, la luz, el espacio y el tiempo se entrelazan en un misterio que apenas comenzamos a comprender. Sagitario, a asterisco, con su masa equivalente a 4 millones de soles, concentrados en un espacio diminuto, es el corazón que regula el destino de la Vía Láctea. Este agujero negro supermasivo no solo es un enigma oscuro, sino un motor gravitacional que domina la órbita frenética de las estrellas y controla la dinámica interna de nuestro bulbo galáctico. Su sombra, captada por primera vez en 2022 por el Event Horizon Telescope, nos reveló una imagen directa de lo imposible, un pozo gravitatorio tan intenso que ni la luz puede escapar. Este coloso invisible es dinámico, mostrando llamaradas energéticas provocadas por la interacción de gases calientes y campos magnéticos en su entorno, fenómenos que se estudian con modernos telescopios espaciales y terrestres. La actividad de Sagitario A es intermitente y misteriosa, y hace apenas 200 años parece haber experimentado un despertar energético. En el futuro cósmico, la llegada de la gran nube de Magallanes alimentará nuevamente al monstruo, desencadenando una explosión energética que afectará la formación de nuevas estrellas y la propia estructura galáctica. Aunque la colisión con Andrómeda es incierta y menos segura que antes, la fusión con esta galaxia enana
es prácticamente inevitable, marcando un hito en la evolución de la Vía Láctea. Así, Sagitario A no solo es una frontera física, sino un símbolo del misterio cósmico que nos invita a seguir explorando, comprendiendo y maravillándonos. Su estudio nos acerca a responder preguntas fundamentales sobre la naturaleza del universo, la gravedad extrema y el tiempo. El horizonte de eventos marca la frontera definitiva, el punto sin retorno de Sagitario A. Más allá de este umbral, ni la luz ni la información pueden escapar. Es un límite intangible, una barrera donde el tiempo mismo se distorsiona y las leyes convencionales colapsan. Nuevas observaciones del Event Horizon Telescope han descifrado sombras y luces que dibujan ese contorno invisible. A su alrededor, la materia brilla intensamente, quemada por la gravedad y el magnetismo, ofreciendo uno de los espectáculos más extremos y enigmáticos del universo Sagitario A. Es un laboratorio natural para probar teorías fundamentales de la física, entre ellas la relatividad general y la mecánica cuántica, en condiciones imposibles de recrear en la Tierra. Los campos magnéticos, las llamaradas de rayos X y la estructura de la materia en estados exóticos revelan cómo las fuerzas universales se entrelazan en la frontera del conocimiento. Aquí, el tiempo se ralentiza y surgen fenómenos que desafían la intuición humana, ampliando los horizontes científicos. Después de siglos de calma, Sagitario AA muestra signos de agitación. Hace solo 200 años, liberó una llamarada que afectó regiones extensas de la galaxia, un despertar minúsculo comparado con lo que se espera cuando la gran nube de Magallanes, cual torrente cósmico, aproxime al núcleo galáctico. En unos pocos miles de millones de años, este fenómeno alimentará la voracidad del agujero negro, convirtiéndolo en un núcleo activo que irradiará con fuerza colosal, moldeando el futuro estelar de la Vía Láctea. Cuando la gran nube de Magallanes se funda con la Vía Láctea, la energía de Sagitario A inflará su influencia, estimulando la formación de nuevas estrellas y alterando la dinámica de gas y polvo en la galaxia. Esta fase transformadora será un espectáculo colosal, demostrando que incluso en la aparente calma del espacio vacío, la guerra gravitacional y el renacimiento son procesos cotidianos en la escala universal. La interacción con la galaxia de Andrómeda, antes vista como un choque seguro, es ahora una incógnita fascinante. ¿Colisionarán ambas? ¿O una larga danza gravitatoria las mantendrá unidas sin batallar? Los modelos modernos ofrecen un 50% de probabilidad para cada escenario, recordándonos que el futuro del cosmos es tan impredecible como asombroso. Aunque Sagitario A es un monstruo que puede devorar la materia a su alrededor, la Tierra está lejos de su amenaza directa. La distancia, el campo magnético terrestre y nuestra atmósfera actúan como escudos invisibles que hacen que esta majestuosidad oscura sea un misterio digno de observar, pero sin peligro. Cada observación, cada descubrimiento sobre Sagitario A es un paso hacia entender los enigmas del universo. Pero más que respuestas definitivas, este coloso nos invita a seguir preguntando, explorando y asombrándonos con la inmensidad y complejidad del cosmos. Así, la historia del monstruo galáctico es también la historia eterna de la curiosidad humana. Imagina un lugar donde las leyes del tiempo y el espacio parecen doblarse, donde estrellas comunes se convierten en velocistas galácticos y testigos silenciosos de un fenómeno invisible. En proximidad a Sagitario A, las estrellas como S2 realizan órbitas vertiginosas, cada giro una demostración práctica
del efecto de la gravedad extrema. A lo largo de meses y años, los precisos instrumentos detectan niveles de aceleración y desviación que sólo la teoría de la relatividad puede explicar. La descripción del movimiento de SS2, desde su periastro hasta su afelio, incluye cómo la luz que recibimos de ella se desplaza al rojo debido a la gravedad, un fenómeno observado directamente. Exploramos cómo los científicos utilizan técnicas como la espectroscopía Doppler y la interferometría para medir su velocidad, masa y trayectoria, y cómo esto culmina en una prueba tangible de la curvatura del espacio-tiempo. Además, se narran las misiones de los instrumentos clave, historias personales de los equipos científicos detrás de estos estudios, sus desafíos técnicos y momentos de descubrimiento, haciendo la ciencia accesible y humana. El concepto de horizonte de eventos no es solo un término técnico, es una frontera metafísica, el umbral entre el mundo visible y el interior de Sagitario A. Profundizamos en la historia del descubrimiento teórico y experimental de esta línea invisible, desde Schwarzschild hasta Hawking, combinando física clásica, relatividad y mecánica cuántica. Se describe el proceso mediante el cual los observatorios del Event Horizon Telescope combinaron datos de varios continentes para formar una imagen, explicando la interferometría de muy larga base, VLBI, y cómo se tradujo esa enorme cantidad de datos en la primera sombra observable, un fenómeno que desafió la imaginación y los límites tecnológicos. Este capítulo incluye pausas para imaginación guiada, invitando al espectador a contemplar esa frontera, los efectos sobre la luz y la materia, y la naturaleza del tiempo al borde del agujero negro. La narración despliega analogías y metáforas para hacer comprensible lo intangible. Aquí, la complejidad aumenta. El capítulo se adentra en las teorías físicas que Sagitario A desafía y confirma. Preguntas sobre el entrelazamiento cuántico, singularidades y la paradoja de la información. Con ejemplos de experimentos, observaciones en rayos X y gamma y teorías emergentes, se explica el impacto en la física contemporánea. Este capítulo es un mosaico de física teórica, explicaciones visuales sobre campos magnéticos, partículas aceleradas y fenómenos como los jets relativistas, combinados con testimonios de especialistas. Momentos de pausa para reflexión sobre lo que significa entender el límite del universo, confrontando al espectador con el misterio. Historias sobre episodios activos pasados y recientes cobran vida. Se detalla el impacto de la llamarada de hace 200 años, cómo se detectó y qué reveló sobre la naturaleza dinámica de Sagitario AA. También se expone el ciclo estimado de reposo y activación, haciendo énfasis en la interacción con la gran nube de Magallanes y el proceso gradual que llenará de energía al agujero negro. También, narración alterna con descripciones vívidas de cómo el gas solar, remanentes estelares y polvo son absorbidos, detallando cómo esos procesos afectan a la galaxia en su conjunto y cómo podría cambiar el cielo nocturno en el futuro lejano. Detallado análisis de la fusión galáctica con la gran nube de Magallanes, desde las fuerzas de marea hasta el nacimiento de estrellas nuevas. Se incluyen historias científicas y perspectivas históricas sobre la observación de estas nubes, su masa, composición y trayectoria. El capítulo describe el efecto en la estructura galáctica, desde el núcleo hasta los brazos en espiral, incluyendo simulaciones visuales y explicaciones sobre formación estelar inducida. Se dedica tiempo a explicar los cambios en la dinámica de la materia oscura y visible,
exploramos en profundidad diferentes escenarios sobre la dinámica futura de la Vía Láctea y Andrómeda. Se explican detalladamente los modelos computacionales y su complejidad, mostrando imágenes y posibles futuros visuales. Se narran las incertidumbres en la astronomía moderna, la importancia de cada dato y cómo afecta nuestras predicciones. Este capítulo humaniza la ciencia, incluyendo entrevistas y citas de astrónomos, destacando la belleza de lo desconocido y la emoción de la exploración. Con calma y asegurando tranquilidad, se explica el por qué la Tierra y el sistema solar están seguros, presentando analogías accesibles y visuales de protección planetaria. El capítulo contrasta la feroz realidad del agujero negro con la estabilidad local que disfrutamos, explicando la escala gigantesca y la distancia desde el planeta. El cierre del documental invita a la reflexión, al asombro y a la curiosidad. Traza la historia de la investigación sobre agujeros negros, los últimos descubrimientos y lo que aún permanece oculto, despertando interés por los próximos siglos de exploración espacial. Se propone al espectador una conexión emotiva con el cosmos y el papel de la humanidad en este vasto escenario. Imagina una danza eterna, donde el papel principal lo desempeña una estrella llamada S2, orbitando a velocidades inimaginables alrededor del oscuro gigante Sagitario A. Su órbita, de forma elíptica y extremadamente excéntrica, la lleva repetidamente de un lejano retiro de 1000 años luz a una cercanía de tan solo 25.000 millones de kilómetros, apenas unas 17 horas luz fuera del horizonte de eventos. Este viaje estrellado dura apenas 16 años, un susurro de tiempo en comparación con las vidas cósmicas. Durante cada momento cercano, la gravedad altera el tempo y la luz de S2, estirando sus ondas y revelando detalles sobre la masa y el poder del coloso invisible. Viajamos con los científicos que monitorean este viaje con tecnología punta, telescopios ópticos, infrarrojos y radio, que desafían condiciones atmosféricas y requieren años de datos para construir un retrato preciso. Se describe la historia de la detección de S2 y otros cuerpos estelares, como sus órbitas revelan la presencia y características de Sagitario AA, y las dificultades técnicas durante las observaciones. El capítulo incluye explicaciones detalladas de fenómenos como el corrimiento al rojo gravitacional y la precesión relativista en lenguaje accesible. Se explora también la arrayán de estrellas, pulsares y nubes de gas que juntas conforman este ecosistema único, dando una imagen viva y rica del núcleo galáctico. Este capítulo desarrolla desde la teoría clásica y relativista hasta los detalles técnicos del Event Horizon Telescope, EHT. Se narra la epopeya científica del proyecto con un detallado paso a paso sobre cómo la colaboración de observatorios en todo el mundo creó un telescopio del tamaño de la Tierra, que logró la resolución necesaria para ver la sombra de Sagitario AA. Se explica la naturaleza física y simbólica del horizonte de eventos, con leyendas y analogías evocadoras, la última frontera donde el tiempo se detiene, un velo donde la luz se rinde. Descripciones poéticas mezcladas con rigor técnico mantienen la atención y la reflexión. El proceso de transformación de datos, las sesiones de análisis de imágenes y la interpretación multidisciplinaria producen un relato humano, cercano y emocionante. Se anuncian además las perspectivas y avances futuros del EHT para mejorar la resolución y captar variaciones temporales. El capítulo ofrece un recorrido desde los postulados de la relatividad general hasta las fronteras de la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas,
intentando desentrañar qué sucede en la singularidad de Sagitario A. Describe en detalle cómo los físicos intentan resolver la paradoja de la información y los problemas con las singularidades, planteando los últimos desarrollos como los agujeros negros esponja y los horizontes de sucesos dinámicos. Incluye entrevistas ficticias o basadas en expertos reales, discusiones sobre teorías rivales y próximos proyectos experimentales, mezclando ciencia dura con la épica búsqueda humana del conocimiento. Detalla la evidencia histórica del último despertar de Sagitario A, mostrando mapas y datos de radiación, narraciones sobre la detección de burbujas gigantes y fluctuaciones en rayos X capturadas por telescopios espaciales. El capítulo sigue la fisiología galáctica de la alimentación del agujero negro, cómo las nubes de gas y emisiones estelares son atraídas lentamente, la formación de discos de acreción y el desencadenamiento de chorros relativistas, con diagramas animados y explicaciones técnicas simplificadas. Además, exploramos los posibles efectos que tendrá la gran nube de Magallanes y cómo este proceso alimentará un ciclo energético sin precedentes en la historia reciente de la Vía Láctea. Amplía el análisis sobre las consecuencias físicas de la fusión con la gran nube, dinámica de formación estelar, cambios en la distribución del gas y materia oscura, evolución morfológica del bulbo y los brazos espirales. Se incluyen simulaciones visuales y la explicación por etapas del proceso de fusión galáctica, desde el encuentro inicial hasta la integración completa. Se abordan también condiciones comparables en otros sistemas galácticos para contextualizar. Este capítulo discute a fondo los modelos galácticos disponibles, con escenarios alternativos para la interacción con Andrómeda, considerando variables como la influencia gravitatoria de galaxias satélite y la presencia de materia oscura. Se analizan también las implicancias para el grupo local y la cosmología general. Se incluyen reflexiones filosóficas y científicas sobre la naturaleza del cosmos. Y Nuse detalla minuciosamente por qué las amenazas directas son inexistentes para nosotros, explicando la escala astronómica y la función del sistema solar como oasis seguro. La conclusión propone una evocación filosófica y científica, desplegando temas sobre la curiosidad, la exploración y el infinito misterio del cosmos, cerrando el documental evocando un llamado a la continua búsqueda del conocimiento